Hola amigos, bienvenidos a la segunda lección de repaso para el examen SOL de geometría. Vamos a estar estudiando líneas paralelas y transversales. Líneas paralelas y transversales se refieren a este dibujo, no sé si lo recuerdan, en la unidad 3. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de ángulos muy especiales que vamos a recordar en líneas paralelas. Lo primero que vamos a buscar cuando nos dan este tipo de problema es si nos dicen, ya sea en palabras o en símbolos, que hay dos líneas paralelas. En este caso, si estamos hablando, digamos que esta es la línea M y esta es la línea P. Si queremos indicar que estas líneas son paralelas, en las líneas se van a poner unos simbolitos de unos triangulitos. Esto quiere decir que son paralelas. Usted va a buscar esos símbolos o palabras en las instrucciones del problema que digan que son paralelas. Una vez son paralelas, hay muchos ángulos especiales importantes de recordar. El primero que vamos a ver aquí es los linear pair. Pares de ángulos que juntos sus bases forman una línea recta. Por ejemplo, el ángulo 1, que después uno puede seguir en el ángulo 2. Si usted se fija en las bases de esos ángulos, forman una línea recta. Un linear pair suman a 180 grados. Suman a 180 grados. O sea que en este caso el ángulo 1 más el ángulo 2 sería 180 grados. El segundo tipo de ángulo que vamos a estar viendo es vertical angles. Son ángulos que juntos forman una X, una cruz, una intersección entre líneas. Por lo tanto, si yo tengo una intersección de esta línea con esta, los ángulos 1 y 4 que quedan en direcciones opuestas, como que abriendo en direcciones opuestas, pero comparten un vértice, por eso se llaman vertical angles. Esos ángulos siempre van a ser idénticos, la misma medida. Por lo tanto, vertical angles son congruentes. El otro que vamos a ver son ángulos alternate interior. ¿Qué quiere decir eso? Alterno quiere decir en posiciones opuestas. Digamos, si yo alterno entre derecha e izquierda, pues estoy primero en la izquierda, luego en la derecha, luego en la izquierda, así. Y esto de interior o exterior, cuando estamos hablando de interior, se habla como si esta línea M y P fuesen los dos panes de un sándwich y esta transversal sería el palillo de dientes que le ponen dentro del sándwich. Los ángulos que quedan dentro del sándwich son los ángulos interiores, alternate interior angle. Alternate quiere decir que quedan en intersecciones alternas y en lados alternos. Si aquí tengo una intersección, o sea, un cruce de líneas, y aquí tengo otras, y yo me tengo que quedar dentro del espacio de adentro de las líneas paralelas, al escoger el ángulo 3, el ángulo interior alterno quiere decir que alterno, paso a la otra intersección y alterno de nuevo, paso al otro lado, aquí. Estos son dos ángulos interiores alternos. También si hubiese comenzado con el ángulo 4 aquí en el interior, para encontrar el interior alternate de este, paso a la otra intersección y paso al otro lado de la transversal. El 5 y el 4 serían alternate interior. Veamos ahora los alternate exterior. Pues si interior era dentro de los panes del sándwich, exterior es afuera, o sea, los ángulos que quedan por encima del pan de arriba del sándwich y por el debajo. Estos son los alternate exterior. Si yo quiero trabajar primero con el ángulo 1, digamos, pues para yo encontrar el alternate exterior tengo que cruzar de esta intersección a la otra intersección aquí y cruzar de lado. Si el uno estaba en el lado izquierdo, pues el otro tiene que quedar en el lado derecho. 8. Estos son alternate exterior. De igual manera, si quiere uno comenzar con el ángulo 7, ¿cuál es el par de alternate exterior?
pues tengo que cruzar a la otra intersección y cruzar al otro lado. Estos son alternate exterior. ¿Qué sabemos de los alternate? Tanto los interior como los exterior son congruentes. Estos son iguales. Por lo tanto, un par de alternate interior van a tener la misma medida, un par de alternate exterior van a tener la misma medida. O sea, recordemos, los alternate tienen misma medida, son congruentes. Pasemos ahora a ver acerca de los ángulos consecutivos. Consecutivos son pasando de una intersección a la siguiente, pero en el mismo lado. Por ejemplo, si yo tengo el ángulo 1, ese queda en el exterior, pues ¿cuál es el siguiente ángulo exterior en el mismo lado? El 7. Esos son consecutivos exteriores. Y también, si quiero comenzar con el ángulo 5 aquí, que es un ángulo interior, ¿cuál es el siguiente ángulo consecutivo en la otra intersección, pero en el mismo lado? Aquí. Los consecutivos suman a 180. Por lo tanto, 5 más 3 sería 180, 6 más 4 sería 180, el 1, que es un ángulo exterior, siguiendo el consecutivo exterior, el próximo exterior en la línea es el 7, suman a 180, así sucesivamente. Por último, los ángulos correspondientes se dice que corresponden porque quedan en la misma localización de las dos intersecciones. Si tenemos esta intersección aquí y esta intersección aquí, ¿cuál ángulo es correspondiente al ángulo 8? Pues si uno separa en la intersección, el ángulo 8 queda a la derecha abajo. Pues tengo que ir al centro de la intersección y de nuevo ir a la derecha abajo, el 8 es correspondiente. De igual manera, si comienzo con el ángulo 1, ¿cuál es el ángulo correspondiente? Pues el ángulo 1 en esta intersección queda arriba a la izquierda, pues en la otra intersección arriba a la izquierda sería el 5. Y así sucesivamente. Los ángulos correspondientes son congruentes. O sea, muchos de los ángulos van a ser congruentes excepto los que quedan en un par lineal, que son los que quedan uno pegadito al otro cuyas bases forman una línea recta, y los ángulos consecutivos, que son los que quedan uno después del otro, de una intersección a la otra, esos son los que suman a 180, todos los demás van a ser iguales. Vamos a ver unos ejemplos. Nos piden que identifiquen la relación entre ángulos. Aquí en el primer problema nos dicen el ángulo 1 y 4. Este es el ángulo 1, este es el ángulo 4. Quedan en la misma intersección y quedan uno en la abriendo en la dirección exactamente opuesta al otro. Esos se llaman vertical angles. Siguiente, tenemos el par 3 y 5. El par 3 y 5, aquí tenemos el ángulo 3 y aquí tenemos el ángulo 5. Aquí no quedan en la misma intersección, quedan en intersecciones diferentes, pero quedan exactamente en el mismo lado de la transversal, o sea, ambos quedan a la izquierda. Y queda un ángulo interior y justo después, directamente después, es el ángulo 5. Esos son consecutivos, uno después del otro. En el próximo nos hablan del ángulo 2 y 7, estamos trabajando este ahora. Y el ángulo 2 y 7 quedan afuera de las líneas paralelas, o sea, no quedan en el espacio interior, sino afuera, y quedan cruzando de una intersección a la otra y cruzando de un lado al otro. Por lo tanto, son alternate exterior angles. Y si vamos a ver el ángulo 4 y 5, utilizando el mismo color, el ángulo 4 y 5
Estamos haciendo este ahora. Estos sí quedan en el interior de las líneas paralelas. Quedan no en la misma intersección, quedan en la otra intersección al otro lado. Por lo tanto, son alternate interior angles. El próximo que nos piden son los ángulos 6 y 8. Aquí. El ángulo 6 es este, el ángulo 8 es este. Quedan en la misma intersección. Y quedan de tal manera que las bases, o sea, el fondo de los ángulos aquí juntitos forman una línea recta. Pues esos son un linear pair. Y por último, tenemos el ángulo 1 y 5, utilizando el color violeta. El ángulo 1 y el ángulo 5 quedan en intersecciones diferentes y ambos quedan arriba a mano izquierda, arriba a mano izquierda. Estos son corresponding angles. Veamos este tipo de problema. Aquí nos piden cuáles líneas son paralelas. Pues yo le voy a enseñar un truco muy útil para saber si las líneas son paralelas. Comenzando en el ángulo de la más arriba parte del dibujo, digamos este ángulo 110. Si usted cruza al otro lado de la intersección abajo y pone un punto y luego cruce a la otra intersección al otro lado, luego cruce abajo al otro lado, luego cruce abajo al otro lado y cruce abajo al otro lado, en un patrón de, digamos, zigzag, así. Todos esos ángulos, si las líneas son paralelas, todos esos ángulos se supone que sean iguales. De la misma manera, si usted tiene un ángulo aquí, siguiendo el patrón de zigzag, aquí, luego este, y luego cruza el ángulo vertical, cruza al otro lado, cruza el ángulo vertical. Si fuesen paralelas, todos estos ángulos deberían ser iguales. Y ya vemos que algunos de ellos no son iguales, por lo tanto, algunos de ellos ya vamos a poder probar que no son paralelos. Para probar esto, tenemos que trabajar con los ángulos dados. Recuerden que en un par lineal, vamos a hacer esto en otro color, en un par lineal, ángulos que juntos forman una base de 180, esos dos ángulos juntos deberían sumar a 180. Por lo tanto, este ángulo aquí de símbolo de pregunta más el 65 que tengo aquí debería ser igual a 180. Vamos a averiguar entonces 180 menos 65, el resultado es 115. O sea que la medida de este ángulo aquí es 115, según la información dada. Y para saber este ángulo aquí sería 180 menos 70, porque ya el 70 lo conozco y tengo un 110. Por lo tanto, la medida de este ángulo aquí es 110. Para que las líneas sean paralelas, sigo el zigzag amarillo, deberían ser iguales. Veo que aquí el 110 es igual aquí, por lo tanto, puedo decir que la línea N y la línea L son paralelas, pero no la línea M porque obtuve un 115. O sea que la contestación a este problema sería que N es paralelo a L. Una vez más, recuerden cómo identificar los ángulos que se suponen que sean iguales, si es que las líneas son paralelas. Si el ángulo es grande, pues en todas las intersecciones, ve, este es más chiquito, este es más chiquito, este es grande, debe ser igual, pase a la segunda intersección, este es grande, este es chiquito, ese no.
este es grande, este es chiquito, no, ese no. Pasa a la otra intersección, este es grande, el chiquito no, este es grande. Todos esos ángulos grandes se supone que sean exactamente de la misma medida si es que son paralelas, y lo mismo se puede hacer con el chiquito. Si este ángulo es chiquito, en la misma intersección el otro chiquito también es igual. Pase a la otra intersección, estos chiquitos también deben ser iguales y estos chiquitos también deben ser iguales. O sea, todos los grandes deben ser iguales, todos los chiquitos deben ser iguales, si es que las líneas son paralelas. También pudieron haber utilizado la regla, que es una herramienta dada en el SWOT, rotarla para que quede derechita alineada con la línea. Aquí estoy teniendo un poco de trabajo alineando esto. Ahí. Y entonces simplemente pueden mover la línea y ver, oh, esta no es paralela porque no queda igual, pero esta sí. O sea que la regla siempre es otra manera de verificar cuáles de las dos líneas son paralelas. En este caso sería L y N. Se puede ver bien con las reglas. Veamos otro ejemplo. Quitar la regla de aquí. Nos dan este sistema y quieren saber cuáles de todas estas líneas. Y fíjense bien que hay 4 líneas. La línea C, la línea D, la línea L y la línea F. ¿Cuál de todas esas líneas, si algunas son paralelas? Bueno, primero fíjense que aquí hay muchos sistemas. Por ejemplo, si yo tomo un papel y tapo esta parte, este es un sistema de 2 líneas, la la D y la C, que quiero ver si son paralelas con una transversal de L. También si tapo este lado, tengo otro sistema de 2 líneas que voy a verificar si son paralelas y ver si F es la transversal. También, al tomar este papel, rotarlo, aquí hay otro sistema. A ver si la línea L y F son paralelas, y también aquí hay otro, o sea que hay 4 sistemas que voy a evaluar para ver si son paralelas. Primero vayamos a cada intersección. Aquí hay una, aquí hay otra en violeta, aquí hay otra en rojo y aquí hay otra en anaranjado. Vamos a la intersección verde y llenar la información que podamos llenar. Si estos son 100 grados, este es un ángulo vertical, también es 100. Y como el 100 más este otro ángulo aquí debe sumar a 180, 180 menos 100 me da 80 grados, por lo tanto este de aquí es 80 grados y su ángulo vertical también es 80 grados. Pasando a la intersección violeta, 85 grados, esto también es 85 grados y 180 menos 85 nos da el ángulo que falta, que sería 95, por lo tanto aquí es 95 y 95. También se puede hacer lo mismo en la intersección rojo. Aquí este ángulo es 80, o sea que este también es 80 y 180 menos 80 nos da 100. Por lo tanto, esta medida aquí es 100 y esta medida es 100 grados. En la intersección anaranjada no nos dan ninguna información, por lo tanto no podemos rellenar nada. Vamos a tener que trabajar solamente con las intersecciones dadas. Digamos que tapo aquí y quiero fijarme en estas dos líneas L y F. Si L y F fuesen paralelas, las intersecciones deberían verse exactamente igual con las mismas medidas. Sin embargo, no las veo iguales, por lo tanto, L paralela a F, no, esa no. Ahora queremos ver si las líneas C y D son paralelas. Si son paralelas, las intersecciones se deberían ver exactamente iguales y en este caso sí se ven exactamente iguales. 180, 180 y exactamente las mismas posiciones, 180, 180. Por lo tanto, C paralelo a D
Sí, esta sería la contestación correcta.